Es un gusto saludarles, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Mario Milián. Es una gran bendición para mi vida estar una vez más a frente de todos los que me escuchen, de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo del Remanente, y de todos aquellos, donde quiera que se encuentren, que tengan la sencillez y la humildad de escuchar esta reflexión. Estamos acá para poder continuar con esta maravillosa serie que hemos iniciado, Jesús, autor y fundador del cristianismo. Hemos desarrollado ya en varias reflexiones la vida de Jesús antes de su ministerio. El ayuno de 40 días, el bautismo, el ayuno, lo hemos presentado como actividades previas a su ministerio público. Fueron dos actividades, dos etapas que Jesús desarrolló donde Él prácticamente cimentó, colocó la plataforma para su ministerio público. Y en esta ocasión le vamos a poner como subtítulo a estas reflexiones: Presentación del ministerio público de Jesús. Esta es la primera parte. Y en esta primera parte vamos a esforzarnos por enfocar así brevemente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Como ya hemos dicho que el título que le vamos a poner es Presentación del ministerio público de Jesús, debo de decirle, amados oyentes, que es un compromiso delante de la presencia de Dios y delante de ustedes. Espero poderme dar a entender, espero que la gracia y el amor del Señor sea con cada uno de los que me escuchan, pero especialmente con este servidor de ustedes, que quiero hacerlo con gran sencillez, con mucha humildad delante de la presencia de Dios y delante de ustedes. Y para ello les suplico que me acompañe en un momento de oración y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, la gloria sea para ti, Señor. Te damos las gracias por todo tu amor y porque hasta este día has sido bueno con nosotros y nos has bendecido. Ahora, Señor, te suplicamos, bendícenos y háblanos, oh Dios, del gran propósito que tiene para nuestra vida, para el mundo entero, este santo ministerio de nuestro amado Salvador Jesucristo, establecido en este mundo para traer la salvación a nosotros los pecadores. Nos abandonamos en tus manos, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aunque quiero enfocar los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, deseo leer para principiar en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 14 y 15, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Voy a leer en la versión Reina Valera de 1960 en esta ocasión. Y dice la palabra del Señor. Tiene como título: Jesús principia su ministerio.
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Gloria a Dios. Los tres evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan el ministerio público de Jesús después de haber terminado los 40 días de ayuno y oración en el desierto. Esto ya lo vimos en una reflexión anterior. Y en esta ocasión tengo el gran anhelo en mi corazón, el propósito de llevar a cada uno de mis oyentes a comprender cómo nos presentan de una manera parecida a estos tres escritores, estos tres evangelistas, el ministerio de Jesús. Siempre debemos de recordar que tenemos 4 evangelios, 3 que son bastante parecidos y uno que es diferente, del cual pues tendremos una reflexión únicamente de lo que es el evangelio, la presentación que el evangelista Juan hace de Jesús. Pero en esta ocasión hablemos de los 3 evangelios sinópticos o parecidos, como usted quiera nombrarles. Si iniciamos nosotros con el Evangelio de Mateo, Mateo nos presenta a Jesús después de esos 40 días de ayuno y oración, después de haber sido probado por el enemigo, después de haber vencido las tentaciones. Además de esto, nos presenta que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Mateo y Marcos nos presentan de esa manera. Entonces Jesús hace su aparición para iniciar su ministerio público. Mateo nos presenta que Jesús, cuando se levantó de ese ayuno, de esa preparación que él hizo allá en el desierto, entonces él se dirigió a Capernaum o Cafarnaum, como diga su Biblia, y especialmente se ubicó en aquellas ciudades de Zabulón y Neftalí. Y esto fue para darle cumplimiento a la profecía del profeta Isaías en el capítulo 42 y versículo 7. Nos damos cuenta que el evangelista Mateo nos presenta a Jesús como si él fuera un segundo Moisés, un Jesús que sube a los montes, un maestro que enseña para los judíos. Esta es la manera como el evangelista Mateo nos presenta el inicio del ministerio público de Jesús. Cuando nosotros le ponemos todo el cuidado a la palabra de Dios y a los evangelistas en sus escritos, nosotros podemos darnos cuenta, amados oyentes, que cuando Jesús inicia su ministerio, Él definitivamente ya no se está presentando, ni las personas lo están acogiendo o hablando de Él como un carpintero de Nazaret, que ya lo hemos hablado,
sino ahora a Jesús lo está presentando, en el caso de Mateo, como si él fuera un legislador, un líder. Y hemos dicho que Jesús viene a darnos un modelo y un ejemplo de un líder catalizador. Que esto significa que es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que tiene la capacidad de dejar un oficio y tomar la responsabilidad en otro y hacerlo con excelencia. Jesucristo, el carpintero de Nazaret, ahora es presentado como el maestro y definitivamente estoy seguro que usted y yo creemos de Jesús como nuestro maestro por lo que él ha dicho. Cuando nosotros entonces vemos esta presentación en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12 en adelante, nosotros nos damos cuenta con mucha claridad el impacto que hace el ministerio público de Jesús en todas las personas. Al igual que Marcos. Mateo y Marcos presentan el inicio del ministerio de Jesús de prácticamente de la misma manera. Mateo, ya dije, lo presenta más como un segundo Moisés, un Jesús que sube al monte. Y Marcos se enfoca en las parábolas y en las enseñanzas de Jesús. Pero en el inicio de su ministerio lo presentan de una manera que nosotros podemos sentir la humildad y la sencillez del gran Maestro Jesús. Habiendo salido del desierto con una preparación y capacitación espiritual que sorprende a las personas, con la habilidad de enseñar, aunque conocido como el carpintero de Nazaret, pero en esta ocasión Jesucristo ya se presenta con unas palabras maravillosas y Mateo y Marcos, ellos lo presentan a Jesucristo dando un mensaje maravilloso, un mensaje que cada uno de nosotros debemos de tenerlo presente, porque el ministerio de Jesús especialmente es para venir y presentarnos un nuevo plan de salvación para el mundo. Jesucristo, según Mateo y Marcos, se presenta para invitarnos a un arrepentimiento. Se presenta para invitarnos a nosotros a que reconozcamos que Él ha venido a establecer su reino. Y la gran invitación que Jesús nos tiene a nosotros en el inicio de su ministerio es arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esta es la primera invitación que Jesús nos hace, según el evangelista Mateo y el evangelista Marcos. Es por eso que cuando nosotros vemos los 4 evangelios, reconocemos que ellos son el testimonio o la testificación múltiple
de esa buena noticia que Jesús nos presenta a cada uno de nosotros. Debo decirle, mi amado y mi amada, con toda claridad, con gran gozo, con gran alegría, que cuando Jesús inicia su ministerio, Él inicia para darnos a nosotros un ejemplo maravilloso, como en toda su vida lo hizo. Y especialmente el estudio de esta serie, Jesús, autor y fundador del cristianismo, y al paso que vamos ya de entrar a conocer el ministerio de Jesucristo, el ministerio público, pensemos en esos 3 años y medio del ministerio de Jesús, es para que ustedes y yo pongamos todo el cuidado necesario para que el Señor nos ayude y que podamos seguir ese ejemplo maravilloso de Jesús. Hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 14 y 15, y hemos leído con mucha claridad que la Biblia dice: y es la manera, igual después de los 40 días de ayuno, como el evangelista Lucas o el médico Lucas, como usted quiera mencionarlo, nos presenta a Jesús que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pongámosle cuidado a esto. De ser un carpintero, abandonar su oficio, involucrarse o hacerse parte de todos aquellos que desfilaban, se une a ellos hacia Juan el Bautista y a haberse hecho bautizar, haber ido al desierto llevado por el Espíritu, donde Jesucristo fue a tener una comunión con su Padre Celestial. Y ahora nosotros podemos decir que Mateo y Marcos nos presentan a Jesús de la misma manera, regresando y dando ese mensaje maravilloso que lo que Él viene a predicar es que tengamos un arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros y el reino de Dios no es más que el mismo Jesús. Y cuando vemos el evangelista Lucas, que él nos dice que de quién nosotros estamos hablando, a quién nosotros debemos de seguir, que se llama Jesús, en el principio de su ministerio, Él vuelve en el poder del Espíritu a su tierra, a Galilea, y ahora se difunde su fama por toda la tierra de alrededor. Ya no, permítame decirle, ya no por la especialidad de los muebles que hacía, sino ahora Él viene dejando el taller y constituyéndose o convirtiéndose en un maestro conforme al corazón bendito de Dios. Es por eso que podemos estar seguros que Jesucristo es un líder conforme al corazón del Señor, un líder catalizador que hace ese cambio maravilloso. Y dice el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Aquí nos está dando a nosotros una luz bien clara en que Jesucristo se convierte en un maestro maravilloso que enseñaba. Prácticamente, déjeme decirle, que Jesucristo en su preparación previa o en sus años de vida, allá en su comunidad de Nazaret, Jesucristo fue educado en familia y en la sinagoga, pero casi estamos seguros
que jamás fue reconocido como un maestro en la sinagoga. Fue reconocido como el carpintero de Nazaret. Pero hoy el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en él, lo ha transformado, lo ha hecho que esa fama se difunda en todos esos pueblos. Y él se presenta como un maestro maravilloso, enseñando prácticamente a aquellos que le dieron educación en la sinagoga. Esta es una actitud de humildad. Esto sí que es un verdadero cambio. Yo tengo algunas referencias de libros donde nos hablan de liderazgo, como decir que si queremos marcar la diferencia, debemos hacer que el trabajo de nuestra vida cuente. O sea, debemos de hacer nosotros, si queremos marcar la diferencia, debemos de hacer que el trabajo de nuestra vida cuente. Esto es Jesús. Esto es un verdadero líder. Este es alguien llamado por Dios para guiar, para dirigir. Ese trabajo cuenta. Nuestra obligación, nuestra tarea, siguiendo el modelo y ejemplo de Jesús y de acuerdo a esta presentación que nos hacen los evangelistas, déjeme decirle que nosotros debemos de dejar un mundo mejor que el que encontramos o en el que nos aparecimos. Dígame si no esto es Jesús. Jesús vino a marcar la diferencia y Jesús vino a dejar un mundo mejor que el que Él encontró. Un mundo inmerso en el pecado, sin esperanza. Sin embargo, cuando Jesús se levanta en el poder del Espíritu Santo, viene y hoy nosotros nos encontramos en un mundo diferente como el que Jesús encontró, porque nosotros ahora somos de la generación que hemos sido llamados por Cristo a un arrepentimiento, porque el reino de Dios se acercó a nosotros y eso lo hizo Jesús. ¿Para qué? Para nuestro bien, pero además que es para nuestro bien, para que sigamos ese modelo y ese ejemplo. La invitación es que nosotros nos convirtamos en líderes, al igual que Jesús. Esto significa que como iglesia, mis hermanos, en el mundo somos agentes de cambio. Eso es lo que están haciendo los evangelistas al presentarnos a Jesús. Jesucristo vino para convertirse y ser un verdadero agente de cambio. Esto lo hizo en el principio de su ministerio. Después de lo que hemos visto tanto en Mateo, Marcos y Lucas, luego de esto Jesucristo inicia a elegir su equipo. Y tanto las personas ven en la persona misma de Jesús un cambio de carpintero a un gran maestro, que su fama se difunde en todos esos lugares. También Jesucristo viene para hacer un cambio en la vida de aquellos que Él llamó. Debemos aprovechar nuestra estadía en el mundo, amado iglesia. Número 1, para seguir el modelo y ejemplo de Jesús. Para seguir sus huellas. Para luchar. Escuche lo que digo, porque esto lo vino a establecer Jesús. Para luchar, para buscar lo que el pueblo cristiano ha perdido. Porque déjeme decirle que el cristianismo ha optado
muchísimas prácticas que no aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero hoy, usted y yo, siguiendo el modelo, el ejemplo de Jesús, convertirnos nosotros en líderes, que estemos en la disposición de hacer esos cambios, vamos a luchar por el bien de todas las personas, para agregar a todos los que nos conozcan y nos escuchen valor a sus vidas. Además de esto, que nuestro objetivo principal sea dar mayor gloria al nombre bendito del Señor. Esta es nuestra tarea. Para esto hemos sido llamados. Y por eso es que Jesús es nuestro gran modelo y nuestro gran ejemplo. Que la gloria sea para Dios en esta ocasión. En esta sencilla presentación que le he dado a conocer de estos 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, déjeme decirle que nosotros entonces vemos a un Jesús presentándose ante un mundo necesitado de alguien que le lleve el mensaje que salva, la invitación de un arrepentimiento, y que todos podamos reconocer a Jesucristo iniciando su ministerio en el poder del Espíritu. Escuche, en el poder del Espíritu. Y esta invitación Jesucristo mismo quiere que sea para usted, para mí, y que nos comprometamos a ser nosotros los que continuemos dándole valor al reino de Dios establecido en el mundo, que hoy somos nosotros los cristianos, nosotros la iglesia fundada por Cristo, los comprometidos a trabajar arduamente y estar en la disposición de dejar que el Señor haga estos cambios maravillosos en nuestra vida. Que Dios me los bendiga en gran manera. Que Dios llene sus vidas y sus corazones, que llene sus familias de sus bendiciones, pero sobre todo que podamos nosotros comprometernos a trabajar por el reino bendito de Dios. Saludos, amados hermanos. Dios les bendiga.